Recibimos en primer plano, como cada lunes, al doctor Marino El Cebif y tema caliente sobre la pista. Doctor. Buenas noches. Buenas Aquí noches. estamos de nuevo. Usted vino como cargado de manual y de libros y de Que cosas. ustedes me preguntan cosas que tengo que tener donde responderlas porque no quiero pasar. Y además hay Como tanto- cuando voy aquí yo vengo como para el tribunal. Para el a ver. tribunal. Sí, yo vengo con todos mis libros en la mano. Mira este título, mira. No, pero- Introducción del fideicomiso. Pero si Oye, usted dice, mire, lo presénteselo vamos a presentarlo a la teleaudiencia. a la audiencia. porque- Mira, ese es el que tiene arriba. Bueno, pero es una forma también de hablar con Exacto. propiedad, ¿tú me entiendes? Juan Rafael Pacheco, hijo, hizo Introducción del hizo- fideicomiso a la legislación civil hizo ese dominicana. libro Exacto. y ¿Por qué parece ese? que los talentosos no se lo han leído. Los talentosos. Entonces, los Hay muchos, talentosos. doctor, hay muchos hay que talentosos en la decirle- pista. Viene clasecita. Doctor, hay Lo muchos primero, talentosos. Hay yo que he dicho, decirle a la gente. yo he dicho que la gente no entiende qué es lo que es un fideicomiso. Bueno, lo que pasa es que el fideicomiso que existe entre nosotros, lo explicó el presidente Fernández, es la ley que ellos aprobaron en el 11 para facilitar a la banca privada el elemento de prestar con garantía y que el dinero no se destine para otra cosa. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que han pagado su apartamento y entonces sobreviene una hipoteca de un tercero y se ven afectados en su derecho de propiedad. El fideicomiso resuelve ese tema. ¿Por qué? Porque usted pone la tierra, el constructor le dice que va a edificar en su tierra y el banco le va suministrando el dinero en la medida en que usted va ejecutando la obra. Y no hay una intervención de un tercero que le afecta al comprador con una hipoteca en segundo rango, no puede ser hipotecada, o no le permite el uso y usufructo de su propiedad, porque el fideicomiso, el contrato fiduciario no permite que un tercero se introduzca mientras esté la construcción, porque le va a facilitar el dinero. Para eso es que se va a hacer la construcción. ¿Qué pasa? Yo me puse a procurar esto y le voy a decir algo sin ningún tipo de pretensiones. Yo vi a mi amigo Papo Jerónimo, Joaquín Jerónimo, el arquitecto, escúchame, Papo Sí. de afecto, ¿no? Y me dio mucha alegría porque cuando él era superintendente en el tema de la seguridad Sí, del CIPEN. del CIPEN, el consultor jurídico de él era un gran amigo nuestro, de los dos, que era un gran protegido de muchísimos amigos ahí en el Sánchez La Fe, y llegó a ser presidente del Club La Fe, el doctor Leonel Sosa, que en paz descanse. El doctor Leonel Sosa y yo tuvimos en la mano la estructuración de esa ley, que pasó también por la mano del doctor César Pina Toribio, que estaba en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y tuvimos esa situación, y yo recuerdo haberle llevado este libro, lo busqué en mi biblioteca durante muchos días, y lo encontré, gracias a Dios, donde conversaba sobre este tema. Nosotros, los que estamos en estas líderes del derecho, tenemos que buscar las cosas como son. El licenciado Luis Julián Pérez, que fue gobernador del Banco Central y uno de los mejores juristas en materia civil, que provenía de la oficina Peinado, junto con el licenciado Polibio Díaz, que también fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y doña Margarita Peinado, lumbreras del derecho en su época, habían escrito sobre esto, y Juan Manuel Pellerano escribió a propósito de su proposición sobre el fideicomiso, como te explicaba, de garantizar la operación a las entidades hipotecarias. Recuérdate que aquí hubo una vez un banco de la construcción hipotecaria que estaba en la calle Alma Mater, esquina Pedro Enrique Jureña, donde hoy está El INVI. el INVI. Que ¿Verdad ahora, que sí? que ahora es el Ministerio de la Vivienda. Sí. Sobre esa base se estuvo hablando de eso. Hasta don Francisco Comarazami escribió sobre ese libro. A igual, aquí estoy mirando, lo recuerdo bien,
el licenciado Elpidio Vera, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, y se recoge aquí en esto. Hubo un mensaje del presidente Jorge Blanco, y tal vez por eso en la audición anterior, cuando protestamos en contra de este contrato y señalábamos el tema de los fideicomitentes adherentes que podían sustituir al Banco de Reserva como un punto de inflexión que creaba una posibilidad de privatización, hablábamos del profesor Emanuel Esquea, porque cuando leímos este libro, en aquel entonces y hoy, pudimos advertir que el presidente de la República, en aquel entonces, el doctor Jorge Blanco, en el año 1983, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la ley de fideicomiso. En el 83. En el 83. Pero ya en el año 1969, ese proyecto fue hecho por el licenciado Luis Julián Pérez. Porque aquí hay un grupo, de talentosos que se creen que se creen que ellos son los que crearon eso. Ahora, yo le voy a decir algo más. El papá del canciller de la República, el licenciado Ambrosio Álvarez Aybar, también escribió eso. ¿Por qué? Porque era parte de la estructura del Banco de la Vivienda. Y tuvo que referirse a ello y era uno de los mejores juristas en materia también civil, y fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, uno de los hombres más íntegros que yo he conocido, y fue maestro de mi padre y amigo de mis abuelos. Ahora, ¿qué hacían estos viejos? Que ellos empezaron a dimensionar el trust en Inglaterra y a diferenciarlo conforme a la teoría que había establecido el doctor Alfaro. ¿Quién es el doctor Alfaro? El doctor Alfaro, Ricardo Alfaro de Panamá, es entre nosotros los juristas el mejor exponente del fideicomiso. Y con él se crea una nueva institución que, como bien señala el presidente Fernández hoy en su escrito, deviene de los romanos, de Vetustiano, de Justiniano. ¿Por qué sucede esas cosas? Porque la sociedad romana de antes distinguía entre los ciudadanos que eran romanos, los esclavos que no tenían esos derechos, los extranjeros que no tenían esos derechos. Entonces, esas personas que tenían bienes buscaron un fideicomisum, así se le llamaba en el derecho romano de aquel entonces, para favorecer a esas personas que habían trabajado en su finca, que le habían sido leales, que le habían sido útiles, y le daban un mandato a un tercero para que si ellos se morían, entonces poder delegar parte de sus bienes en esa situación. La Revolución Francesa acabó con esos privilegios y dijo no, aquí el que muere tiene que dejarle a los demás hijos. Y por eso nosotros hablamos de la legítima hereditaria. Y por eso Alfaro, cuando plantea el tema del fideicomiso, pone limitaciones. Y le dice, no, usted puede hacer un fideicomiso, pero usted no puede ir en contra del orden público conforme lo establece el artículo 6 del Código Civil, que las leyes que van en contra o los pactos que van en contra del orden público son nulos porque violan justamente el principio de bienestar social. Eso en la parte Doctor, entrando en esto, doctrinal. Los legisladores admitieron que no leyeron eso. No, eso es grave. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Qué puede pasar ahora? Diga Fue aprobado. Diga que algunos para que No, la mayoría. Ustedes jugaban trúcamelo. Ustedes jugaron un trúcamelo. Fíjate que ellos para algunas leyes dicen, sí, hay que leer y releer y punto por punto. Fíjate que lo de la vuelta, espérate, le falta una cosa. Pero yo escuché al presidente, que es un hombre muy inteligente. Entonces, de 190, y están hablando que lo que admitieron públicamente son de que los controversiales, sí, los que leen todo. Correcto. Imagínese usted, entonces, la teoría fue aprobado, ahora pasa al Senado. Ok. Debe ser aprobado. Entonces, el presidente dice, bueno, yo le pido que lo aguanten. Él, en su condición de presidente, no puede intervenir porque es el primer poder del Estado, pero sí
en su condición de líder del partido mayoritario que controla el Senado, sí puede intervenir. Bueno, yo quiero que usted me descifre de Chin ahí brevemente. Okay. El artículo 128 de la Constitución establece cuáles son las atribuciones del presidente. Y dentro de las atribuciones del presidente, en el numeral 2, letra D, dice: celebrar contratos sometiéndolo a la aprobación del Congreso Nacional que contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, como es el caso de la especie, el levantamiento de empréstitos, cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo a la Constitución, y sigue por ahí. El monto máximo que el presidente puede hacer sin la aprobación del Senado y de los congresistas, la Cámara de Diputados, dice la Constitución, será de 200 salarios mínimos del sector público. ¿Qué significa eso? Que el presidente de la República cayó en la trampa de las personas que estaban obligándolo a entregar esa empresa pública y no puso los límites dentro del contrato. Y hoy tiene que mandar a buscar ese contrato, poner los límites, si lo va a hacer, discutirlo como él ha pedido, que se discuta en el ámbito del Consejo Social y fundamentalmente en el Congreso de la República, porque el Consejo Social no es un Congreso. Correcto. Ellos no tienen que darle línea al Congreso para decir lo que hay que hacer. Entonces, yo como dominicano, por ejemplo, esto que he estudiado y tengo una posición con respecto, voy a esperar que el Senado abra la vista pública, porque yo le voy a escribir al presidente del Senado, a quien conozco. Pero yo tengo derecho, pero yo no pertenezco a ese grupo, ni voy ahí, ni tengo nada que buscar ahí, porque yo no represento esos sectores en sentido de ser empleados de ellos o tener una actividad que me obligue a estar ahí, porque son personas muy decentes y muy honradas. En el marco de la Constitución, y lo tocamos en su intervención en el programa pasado, en el marco de la Constitución y de las leyes, ¿qué puntos usted ve ahí conflictivos en ese contrato del Fideicomiso de Punta Catalina? Fundamentalmente, la gente tiene que comprender los límites que hablaba Ricardo Alfaro en la propuesta de los fideicomisos. Lo primero, que eso tiene un poco de secretismo. Porque la gente se plantea, bueno, ¿y por qué el gobierno, un gobierno de ahora, del año 2022, tiene derecho a darle 30 años esta concesión? Porque no es una mina para extraerlo, es diríamos, es una planta que está ahí. Lo segundo es que esa afectación de esos derechos están prohibidos sobre la base de que debe ser para el dominio de todos los dominicanos. Usted no puede decirle a un gobierno, vamos a hacer la parte política, se robaron los cuartos, muy bien, y se lo vamos a dar al sector privado porque ellos son eficientes. No, a usted no lo pusieron ahí para que gobernara para el sector privado, se lo dieron a usted porque usted es un hombre honesto y tiene que administrarlo en función de todos nosotros. Correcto. Y nombre a un administrador y supervíselo, porque esa es la función del Estado. La gente está incómoda por eso. Y eso fue lo que vimos en este programa. Y por eso decía que aquí hay gente que siempre va por más. En el Consejo de Estado fueron por los bienes de Trujillo. En el Triunvirato igual. Y se alzaron con el santo y la limosna. Y se quedaron como bienes, como herederos supértites del Trujillato. Entonces, bajo ese condicionamiento, el gobierno actual dijo que iba a recuperar los bienes en Estado, que Punta Catalina tenía que ser analizada, que tenía que ver una auditoría, que aquí no querían, pero vamos a traer unos auditores del exterior, que hagan la auditoría. Si vale 2.400 millones o 2.600, que lo digan. Ahora, si vale más o se gastó más, tendríamos que explicarnos por qué Jean Alain Rodríguez, cuando acusa originalmente a los encartados del caso de Odebrecht, se despachó y denunció con las informaciones que tenía de Brasil que en Punta Catalina se habían dado 39 millones de dólares. ¿Y por qué se lo sacaron de la acusación?
yo hice esa denuncia al actual director de Proconsumidor, tu amigo Eddie Alcántara. Eddie Alcántara, que no lo hice para hacer una denuncia alegre. Yo tenía una defensa estratégica y le dije, si eso existe en ese expediente, Punta Catalina es un cuerpo de delito. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron del expediente. Pero eso está ahí. Y eso está investigado. Entonces, los honorables investigadores tienen que hacer eso. Y yo le voy a decir algo más. No es una empresa extranjera que tiene que hacerlo. Es la Cámara de Cuentas. No tiene validez. Bueno, Porque hay que tiene validez. Bueno, la ley a quien le oferta eso es como obligación. El presidente anunció que le ha pedido a la actual Cámara de Cuentas que lo haga. de Esos Punta son Catalina. el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y para hacer una auditoría no es espalda de los auditados, hay que llamarlo. Mire, este papel, ¿dónde está? Y estos cuartos que usted recibió, ¿dónde están? Explíqueme. Y aquí hay que hacer eso. Además viene el mismo tema que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Si en el expediente aparece que en Punta 39 Catalina... millones de dólares. Y están ahí denunciados. Y lo sabe Miriam Germán. Vamos a volver a Odebrecht. Y lo sabe ella. Vamos a volver y a me Odebrecht. reservo por qué. Pues vamos a volver a Odebrecht, porque en Odebrecht se dijo que se pagaron 92 millones de dólares. Claro. Y aparece el que sobornó, pero no los sobornados. Claro. ¿Dónde fue a parar el dinero? Claro. ¿Quién lo recibió? ¿Dónde ¿A quién está se ese le pagó el dinerito? soborno? Claro. Y otra cosa que no podemos dejar de decir, porque tú siempre lo dices en el programa, y yo creo que es el verdadero discurso. Punta Catalina es un bien estratégico que favorece la matriz de producción de energía para equilibrar el mercado de producción de energía que era totalmente abusivo. ¿Por qué? Porque al gobierno de Leonel, al gobierno de Hipólito, al gobierno de Danilo, mientras no estuvo Punta Catalina, le hacían apagones financieros y con eso le quebraban el país, Yo, claro. lo sacaban del gobierno a través de esa extorsión. Y además había otro elemento, por ejemplo, había una planta que se le pagaban 5 millones de dólares. Apagada. mensual, apagada. Que lo dijimos, Porque era más beneficioso pagarle Porque apagada. te dicen a ti, eso, que cuando el precio del mercado lo pone la que tiene nivel más alto. más alto. Pero pero es peor todavía. Entonces eso, Claro. se armó un lío grandísimo, pero al fin y al cabo Pagaban, pero eso es justamente lo que no se defendió. Yo le dije al señor Perelló, que tuve la oportunidad de conocerlo desde muchacho, porque mi padre era el abogado de su papá, don Mansú Perelló, y yo iba con frecuencia siendo el joven allá, igual que su hermana que está viva, y me debe recordar a los escritorios de ellos, cuando yo llevaba las asambleas que ponía al día de Industrias Banileja, cuando eso todavía existían los Abreu como socios de ellos. En aquel entonces le dije al señor Perelló, que se me acercó a la oficina a pedirme una consulta. Le dije, mire, las leyes que violan el orden público, los contratos que violan el orden público son nulos. Ese contrato de usted está pagando 5 millones de dólares por la capacidad instalada no es más que un resquicio, una argucia criminal en contra del Estado. Me escuchó, le di de dónde venía, por qué, y le dije, lo voy a hacer mediante un memorando y no lo voy a escribir porque usted sabe que esta oligarquía me arranca la cabeza, pero ya es tiempo de decirlo. No se puede quedar callado. Este país no puede seguir así. Entonces, ¿vamos a dejar a pasar esto? No vamos a dejarlo pasar. ¿Qué usted entiende? ¿Que el presidente debe retirar el proyecto de ley? Ya lo retiró en buen derecho. Bueno, él lo anunció, pero está Bueno, en el lo que Senado. pasa es que políticamente no podía decir, porque tú sabes que los gobiernos están atados a un grupo de publicistas y sobre todo extranjeros. Me dicen que hay un españolito que priva el que sabe más que todos nosotros los dominicanos. Es el que está haciendo poco. Que es el que maneja parte de la publicidad del gobierno. Pero eso no es más Pero que... yo pregunto si ese es el que está haciendo que se ponga tanto huevo ahí. Bueno, No pregunto yo así, no sé. es posible. Pero fundamentalmente nosotros con los españoles
hemos tenido la buena suerte de que nuestros abuelos fueron españoles. Entonces no puede venir un españolito de ahora a querer inventar pendejadas con nosotros, porque yo le saco en cara a mi abuelo y mi bisabuelo que eran españoles también y se pueden acá hacer carajo. Así que el gobierno lo que tiene que gobernar y hacer política, pero el gobierno no puede estar gobernado por publicistas. Porque el gobierno no es para hacer encuestas de que si yo estoy bien, de imagen, de un Twitter. Bueno, es gobernar el país. Y gobernar el país es saber estas cosas. Pero déjeme decirle que ese es uno de los temas que más les gusta a los presidentes. Claro. Bueno, pero... Eso es uno de los temas que más les gusta, la imagen, el posicionamiento. Pero una cosa es que le guste el posicionamiento, otra cosa es la gobernabilidad. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero Mira, yo le estoy diciendo lo que le gusta. Pero, mire, cuando esos asesores llegan al despacho del presidente y le muestran sus estudios, ¿verdad? Sí. Y le dicen, mire, presidente, mire cómo va usted, mire cómo está su nivel de aprobación. Mire cómo está el nivel de aprobación. Le ha vuelto la risa. ¿Y cuánto le dijo ahora con el discurso de 7 minutos? Presidente, usted tiene que estar en un 22%. Tenía el país entero. Y se le fue arriba todo el mundo. Y le cayó arriba todo el mundo. Todo el mundo. Además, hasta los que votaron le cayeron a palo. Lo que indica que el problema no es publicidad, es de gobernanza. Es que una cosa con guitarra y otra con violín. Sí. Que se vayan a inventar. Y recuerde que tope no es pelea. Y es bueno decirle a los españolitos que aquí no se puede estar cambiando oro por espejismo. No, ya esa la pasamos. Que ya está buena. Ya la pasamos. Sí, que se vayan a otra parte a inventar. Entonces, el Congreso... Hay que esperar que ese contrato vuelva al Congreso. Lo tiene que devolver. Y que tengamos la suerte de que los legisladores por lo menos lean la presentación. Por eso el día que estábamos aquí, le dijimos a Eduardo Estrella, usted tiene aquí un compromiso ético con esta nación. Sí. Usted no puede estar jugando con eso. O sea, Eduardo Estrella no tiene razón de ser para plegarse a un contrato que deviene en ser una maniobra fraudulenta para apropiarse de un bien del Estado que ha sido construido con un gran sacrificio, independientemente si se robaron o no 100 pesos. Parece que era como una narrativa, porque desde que comenzó en Punta Catalina, primero que no servía, después que se... Y hay una narrativa empresarial que era en contra de Punta Catalina, de que nació para culminar aquí. Y sigue en contra. Bueno, o sea, fíjate que la narrativa vaya concluyendo en que el gobierno no sirve para es incapaz. El gobierno no sirve para manejar lo que construyó el gobierno claro. con el dinero del pueblo. Pues mira, nosotros oye la narrativa. Corriendo. Sí, pues no, ellos se mandaron. Sí. Ellos se mandaron cuando se les propuso y se les llamó para que vinieran a hacer socio e invirtiera. Dijeron que no. Después entonces, como veían que el proyecto iba exitoso, lo torpedearon con el elemento de la corrupción. Y ahora quieren los 500 millones. Y ahora lo quieren. Sí es bueno. No, señores, nos vemos mañana. Hasta luego.